Vámonos a Lucas. Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Yo estaba pensando que regularmente, de manera general, el buen ánimo o la conducta depende de las circunstancias. Es decir, normalmente lo que uno observa es que las personas, depende de las circunstancias que estén viviendo, normalmente así se conducen y normalmente así tienen el ánimo. Por ejemplo, es frecuente que la persona esté feliz porque todo sale como él deseaba que saliera. Es normal que la persona esté confiada porque puede controlar el resultado de algo en el futuro. O es normal que la persona esté tranquila porque tiene muchísimos recursos para enfrentar las diversas situaciones que se presentan. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando los recursos son escasos? Cuando se nos sale de nuestro control el resultado y cuando las circunstancias son adversas, son difíciles y no salen como nosotros queremos. ¿Cómo es el estado de ánimo normalmente en estas situaciones? Normalmente está caracterizado por tristeza, frustración, enojo, entre otras cosas negativas. Y eso es lo que normalmente se ve, que la persona se siente según la condición que tenga. Si somos honestos, mis hermanos, este tipo de reacciones no son extrañas a nosotros como pueblo de Dios. Nosotros los cristianos también estamos en la misma lucha y muchas veces tenemos la tentación de definir a Dios, de describir a Dios según la situación en la cual estemos viviendo. Por esa razón hay en algunos cristianos, cuando a veces están como al borde de los problemas, de la angustia que se deriva de eso, se hacen preguntas: ¿pero qué tipo de Dios es el que yo tengo? ¿Pero por qué Dios no me da aquello? Y entonces comienza a figurarse una imagen negativa de Dios, donde creemos que Dios no es amplio, donde creemos que a Dios le falta amor por nosotros, donde creemos muchas cosas. En ocasiones los cristianos lo podemos decir, en otras no lo decimos, pero sí lo sentimos. Estamos expuestos a la misma debilidad todos. Sin embargo, el día de hoy quiero que miremos la historia de una pareja de viejitos para la época en la que sucedió la historia. Y mirando esa historia vamos a ser motivados y vamos a ser retados de una manera muy especial, porque fue una pareja que le fue fiel al Señor aún en medio de las desgracias. Es más, por esa razón el título de la enseñanza de hoy es Fidelidad en medio de la afrenta. La palabra afrenta la tomo prestada del verso 25 de ahí de Lucas 1, donde aparece: se dignó quitar mi afrenta, aparece ahí en el versículo 25. Y el término afrenta da la idea de una desgracia. Por eso les digo que esas personas, o esa pareja, tiene para nosotros el gran reto que nos va a enseñar cómo serle fiel al Señor en medio de las desgracias. Lucas comienza a describir la historia que se propuso investigar o que había investigado. ¿Esa historia de qué trata? De cómo Dios le va a dar cumplimiento a la promesa que había hecho de enviar al Salvador al mundo. 400 años atrás había hablado Dios por última vez y había terminado con las palabras de Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6, donde prometía que Él enviaría al profeta Elías para que preparara el camino del Señor. Y ahora, después de 400 años del silencio, esa es la primera vez que Dios irrumpe en la historia humana para traer un mensaje al hombre, para volver a hablar, para volver a escribir su mensaje. Después de haberlo investigado cuidadosamente, Lucas comienza a escribirlo ahora por orden. Miren ustedes los primeros 4 versículos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oigan eso, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. De manera que Lucas, como un excelente
escritor, comienza a mostrarnos la historia, pero de una manera ordenada. En la escuela nosotros aprendimos algo, que toda historia tiene tres partes. Recordamos la época de la escuela, no del colegio, de la escuela. ¿Cuáles son las tres partes de toda historia? Inicio, nudo y desenlace. Y como Lucas es un excelente escritor, él nos va a presentar esa historia de la misma manera. Nos va a presentar el inicio o la introducción desde el verso 5 hasta el verso 10. Nos va a presentar el nudo o desarrollo de la historia desde el verso 11 hasta el verso 20. Y nos va a presentar el desenlace o conclusión de la historia desde el verso 21 hasta el verso 25. Es una historia que él cuenta. Recuerden ustedes que lo que Lucas va a hacer es mostrar cómo Dios cumplió su palabra de enviar al Salvador al mundo, que por supuesto entendemos que es el Señor Jesucristo. Pero qué interesante que como él, fíjense ustedes que en el verso 3 él dice que él escribió o investigó desde su origen. Dense cuenta que Lucas no arranca hablando del Señor Jesús, ni siquiera de los papás de Jesús. Es más, Lucas no comienza hablando del que le preparó el camino al Señor, es decir, Juan el Bautista, sino que se va mucho más atrás y comienza a hablar de los papás de Juan el Bautista. Y esta parejita de padres, o esta pareja de esposos, permítanme así, inicialmente, luego padres, esta pareja de esposos, viejitos ya, van a mostrar cómo fueron usados por el Señor para que el Señor trajera al mundo al que anunciaría que el Salvador ya había llegado. Vamos, por favor, a considerar entonces, habiendo dicho eso, la primera de las tres partes que tenemos para hoy. Lo primero es la introducción, desde el verso 5 hasta el verso 10. En esa introducción vamos a mirar dos cosas. Por un lado, la familia de Zacarías y por el otro lado, el ministerio de Zacarías. Arranquemos mirando la familia de Zacarías, versículos 5 al 7. ¿Me ayudan a leer, por favor, el verso 5? A una sola voz, bien fuerte, verso 5. 1, 2 y 3. Miren, verso 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Me encanta la manera como Lucas comienza a describir acá, porque fíjense que dice, hubo en los días de Herodes. Me llama la atención que no dice, érase una vez en un país lejano, lo cual lo pondría como algo ficticio, sino que arranca diciendo, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. ¿Dónde nos ubica esa parte? Nos ubica en un punto de la historia. Estamos hablando alrededor del año 0. Este Herodes era Herodes el Grande, que dominó hasta el año 4 antes de Jesucristo. Y nos dice que él gobernaba en Judea. Cualquier historiador puede comprobar eso. Entonces la historia que estamos ahorita hablando es una historia verídica, es una historia real. Por eso arranca diciendo, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. ¿Qué fue lo que hubo en los días de Herodes, rey de Judea? Un sacerdote que se llamaba ¿cómo? Y aquí cobra una vital importancia los tres nombres que cita la palabra del Señor, del papá, la mamá y el hijo. Zacarías, para aquellos que están pensando en tener hijos o que ya vienen en camino, Zacarías significa Jehová recuerda. Eso significa Zacarías, Jehová recuerda. Fíjense que el verso dice, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. ¿Qué significaba de la clase de Abías? En la época del rey David, él clasificó todos aquellos sacerdotes para que por turno sirvieran en el templo. Sacó 24 clases y a cada clase le tocaba servir 2 semanas por año. No seguidas, sino, por decirlo de alguna manera, una semana el primer semestre del año, otra semana el segundo semestre del año. ¿De qué clase era este sacerdote Zacarías? ¿De la clase de quién? De Abías. Pero este sacerdote era casado. Tenía una mujer que se llamaba ¿cómo? Según la Biblia. Elizabeth. Y Elizabeth significa... ¿Qué significa Elizabeth?
juramento de Dios. Yo quiero recordarles algo, mis hermanos. Nosotros no estamos aquí hablando la narración de una historia que se dio al azar. Nosotros estamos estudiando la palabra del Señor y por eso sabemos que en la palabra del Señor está descrita la voluntad de aquel que es soberano, que gobierna y que rige todas las cosas con poder. Desde lo más grande, como lo que vemos en el universo, sol, luna, estrellas, hasta lo más pequeño, como las diminutas bacterias y virus. Todo eso es dominado por el Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque en ese dominio del Señor, Él escogió que naciera un hombre que se llamara Zacarías, para que le pusieran por nombre Zacarías, que naciera una mujer y que le pusieran por nombre Elizabeth, y que esos dos se unieran en matrimonio, porque ese iba a ser el inicio de su plan o del cumplimiento de su plan, de lo que había anunciado. Si nosotros agarramos estos dos nombres y los juntamos, ¿qué significado tienen entonces? Lo que significa es: Jehová recuerda su juramento. Entonces, cada vez que estaba Zacarías y Elizabeth, era como si estuviera andando un letrero que dijera: Jehová recuerda su juramento. Ya miraremos cuál juramento, pero por ahora basta con decir: Jehová recuerda su juramento. ¿Cuál era el carácter de la familia de Zacarías? Ya que miramos la clase de él que era de Abías. ¿Cuál era el carácter? Dos palabras lo describen en el verso 6. Primera palabra, en el verso 6. Quiero que estén en la Biblia en el verso 6. Justos. ¿Y después? Justos e irreprensibles. Justo describe una persona que es recta, que es correcta. Es decir, el justo es lo contrario al torcido, según se dice aquí en Colombia. Una persona justa es una persona recta, pero además es una persona irreprensible. Ellos eran irreprensibles. Irreprensible es aquella persona a la cual no se le puede reprender de algún pecado. Y si se le reprende, resulta ser falso. ¿Me explico? Al Señor Jesús lo acusaron de muchos males, entre eso que él expulsaba demonios por Belcebú. ¿Lo recuerdan? Que hacía todas sus obras con el poder de Satanás. Pregunta, ¿eso era verdadero? Eso era falso. Por esa razón, aunque a él lo acusaron, él seguía siendo irreprensible porque eran falsedades las que se decían de él. Ese es el carácter de ellos. Pero esta familia con ese carácter, sirviendo al Señor, tenía un gran problema. ¿Cuál era ese problema? Versículo 7. Pero no tenían hijos. Tenían ese gran problema ellos. ¿Y por qué se consideraba un gran problema? Porque en la cultura israelita, no tener un hijo indicaba que la persona tenía la maldición de Dios, e indicaba que esa persona tendría algún pecado por el cual Dios lo estaba castigando con la esterilidad. Y normalmente sería un pecado muy terrible en la mente de los israelitas. Pero Lucas, como es un escritor tan puntual, tan acertado, antes de decirnos el problema de la esterilidad en el verso 7, ¿quién nos aclaró en el verso 6? Que ellos tenían un carácter tal cual como el Señor lo pide, justo e irreprensible. Es decir, que la causa de la esterilidad de Elizabeth era cualquiera menos de pecados. Por esa razón es importante este pasaje. Entonces, aparte de eso, era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, se considera mayor de 60 años aproximadamente. Entonces, imagínense esto. Dios va a mandar al mundo a aquel que va a anunciar que Jesucristo viene en camino. Que el Salvador prometido por Dios ya está en el mundo. Y para hacerlo escoge una parejita de ancianos, con ella estéril y sin que le llegara la menstruación. ¿Por qué Dios escogió ese camino? Que más que difícil es el camino imposible. Creo que lo responde muy bien el verso 37. El verso 37 nos recuerda algo de nuestro Dios. ¿Qué nos recuerda? Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Si usted y yo tuviéramos que llamar a una pareja para que tuviera un hijo, seguramente que lo hacemos todo lo contrario, joven y fértil. Pero Dios me elige ese camino.
Porque ese es el camino para anunciar al Salvador del mundo y para hacerlo mostrándole al hombre desde su inicio que la salvación es solamente una obra que Dios puede realizar, que está fuera de la capacidad del hombre. Ya miramos la familia de Zacarías, un hombre justo, un hombre irreprensible, su mujer con la misma característica justa e irreprensible, pero miramos el gran problema que no tenían un hijo. Ahora consideremos un poco el ministerio de Zacarías. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del ministerio de Zacarías? Verso 8 hasta el verso 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, pregunta, ¿cuál era la clase de Zacarías? La clase de Abías, ahí lo dice el verso 5. Verso 9 ahora, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Miren, cuando David clasificó los sacerdotes para que ministraran en el templo, lo hizo porque había un gran número. Y cada turno de sacerdotes tenía que ministrar una semana, como ya les dije, una sola semana. Pero eran miles. ¿Y cuántos podían entrar para quemar el incienso en el lugar santo que estaba? Solamente uno. Entonces, para que dentro de esos miles a un sacerdote le tocara el turno, se echaban suertes. ¿Qué indica eso? Que según el número de sacerdotes que había para la época, a cada sacerdote sí le tocaba la oportunidad, sí le tocaba. Podía quemar el incienso una sola vez en toda su vida. En toda su vida. ¿Para qué se quemaba el incienso o cuándo se quemaba el incienso? El verso 10 nos da la respuesta. ¿Qué hacía el pueblo mientras se quemaba el incienso? ¿Qué hacía el pueblo? ¿Qué hacía el pueblo? Oraba. ¿Por qué razón? Miren eso. ¿En qué dirección se va el humo? ¿Hacia cuál dirección se va el humo? Hacia arriba. Entonces entraba el sacerdote, quemaba el incienso, comenzaba a salir humo y ese humo se iba hacia arriba, hacia el cielo. En ese momento el pueblo comenzaba a orar y esa era la manera pedagógica donde, como Dios le decía a su pueblo, le decía, así como este humo está subiendo, de la misma manera tus oraciones están subiendo a mí. Por eso continuamente en la Biblia encontramos que las oraciones se le presentan al Señor y son para Él como un aroma agradable, que duele, qué delicia. Mi estimado, si usted quiere oler delicioso delante de Dios, no es necesario que se compre el perfume más caro. Doble su rodilla ante el Señor y Dios percibirá los grados. Eso era lo que hacía el pueblo. ¿Por qué era importante que el humo subiera, que se hicieran las cosas bien? Porque para los israelitas la eficacia de las oraciones de ellos dependía de que el humo subiera, de que se hiciera bien esa ofrenda de incienso ahí. Entonces estaba este sacerdote ofreciendo ahí el incienso en el lugar y ocurre algo. Yo quiero que pensemos en esto para no tomarnos como a la ligera eso. Decimos que más o menos cuántos años de edad tenía Zacarías para ese momento. 60. La ley nos dice que los sacerdotes entraban al servicio a los 20 años de edad. Es decir, que ¿cuántos años de ministerio ya llevaba Zacarías? Y en 40 años de ministerio era la primera vez que le tocaba quemar incienso. Imagínense ustedes cómo estaría Zacarías. Pónganse a pensar que ustedes fueran Zacarías y que tuvieran ese privilegio después de 40 años. Háganse la idea mental de Zacarías diciéndole a la mujer, mira, después de 40 años, mañana por fin quemó el incienso. Y con un corazón, con un carácter como describe el de Zacarías, justo e irreprensible, ¿de qué manera ustedes creen que estaría él quemando el incienso? Ahora, el incienso se hacía con las oraciones, ¿lo recuerdan? Les hago una pregunta. ¿Cuál sería la oración más intensa de Zacarías? Entonces, imagínense ustedes, nunca había podido ofrecer el incienso. Y cuando le toca ofrecer el incienso, no es nada raro que le esté pidiendo por un hijo. Bastante fe, ¿no? Pero así sucede. Ese es el ministerio de Zacarías. Y yo aquí no quiero dejar pasar por alto esto que estamos notando. Durante 40 años Zacarías le estuvo diciendo a Dios, Señor, dame un hijo. Y el Señor, no.
Señor, dame un hijo. Y el Señor, no. Señor, dame un hijo. No. Y se conservaron durante ese ministerio como unas personas justas e irreprensibles. ¿Qué enseñanza nos deja eso a usted y a mí? Y querido, he querido colocarlo en una frase. El servicio a Dios no se debe condicionar al cumplimiento de los deseos. Independientemente de que el Señor le hubiera concedido o no a Zacarías tener un hijo. Y es más, al leer la historia que comprobamos que no le había concedido el deseo de tener un hijo, no afectó eso el hecho de que él sirviera apasionada y fielmente al Señor. Mi hermano, no condicione el servicio al Señor a las circunstancias que usted está viviendo o al recibimiento de las peticiones que usted le haya hecho a Dios. Dios merece que le sirvamos, así solamente nos mantenga compañía durante toda nuestra vida. Pero nuestro Dios es amplio, Él siempre nos da más de lo que pedimos o entendemos. Esa es la introducción que nos hacen a la vida de Zacarías. En segundo lugar, después del inicio, en los cuentos que vienen, el nudo. Así que vamos a mirar entonces, yo aquí lo titulé el desarrollo, pero usted le puede poner el nudo, también sirve. El desarrollo está entre los versos 11 al 20, porque antes, fíjense que antes, estos 10 versículos anteriores, estudiamos como una faceta, 5 anteriores, perdón, estudiamos como una faceta muy personal de Zacarías. Pero ahora vamos a mirar una experiencia sobrenatural que él tuvo. Está en el lugar de incienso. Mire en el lugar santo quemando el incienso. Mire lo que ocurre, verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie, a la derecha del altar del incienso. La Biblia describe el lugar donde apareció el ángel, porque aparecer en el lado derecho quiere decir que Zacarías tenía la aprobación de Dios. Apareció al lado derecho, y entonces tenía la aprobación de Dios. Habiendo mirado ese desarrollo, consideremos qué reacción tuvo Zacarías. ¿Cuál fue la reacción de él cuando vio ese ángel? Verso 2. Hay dos palabras que describen la reacción de Zacarías. La primera, ¿cuál es? Se turbó. Y la segunda, le sobrecogió temor. Es decir, turbación y temor. Turbación es la idea de estar agitado. Y temor, pues, es la idea de miedo. Creo yo que no sería una reacción diferente si fuéramos nosotros. ¿No les parece? Sería lo mismo. Sería algo muy parecido realmente. Le sobrecogió temor. Entonces, habiendo visto la reacción de Zacarías, quiero que miremos ahorita el mensaje a Zacarías. ¿Qué mensaje se le dio a él? Miren qué linda la manera como empieza cuando dice, pero el ángel le dijo, ¿cuál fue el primer mensaje para Zacarías? Zacarías, no temas. No temas. Hermanos, Dios desea que nosotros no tengamos miedo de acercarnos a Él. Por eso, por allá en Hebreos nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. No temamos acercarnos a Dios porque Él es la fuente de nuestro bien. Y aquí se le dice a Zacarías, Zacarías, no temas. Miren lo que dice, porque tu oración ha sido oída. ¿Por cuántas cosas había orado Zacarías durante todos sus años de vida? Entonces, ¿por qué no le dice tus oraciones han sido oídas? Sino que le pone en singular, tu oración ha sido oída. Porque dentro de todas las oraciones, a Zacarías le importaba una. Señor, dame un hijo. Y aquí el ángel le dice, tu oración ha sido oída. ¿Por qué sabemos que la oración de Zacarías era pedir un hijo? Miren lo que sigue diciendo el versículo, ahí lo explica. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Esa no hubiera sido la respuesta si Zacarías estuviera diciendo, Dios, dame una finca, dame un carro, dame un chivo. Zacarías estaba pidiendo por su hijo. Y vuelvo y les digo, tenía bastante fe el viejito.
conociendo la situación de su esposa y conociendo tantos años de matrimonio y de posibilidades. Pero aquí viene una parte que tiene mucha importancia y vamos a recordar. ¿Cómo se va a llamar ese hijo? ¿Llamará su nombre? Yo les dije hace un momento que Zacarías significa Jehová recuerda. ¿Lo recuerdan? Listo. Que Elizabeth significa juramento de Dios. Entonces, unidos los dos nombres significa Jehová recuerda su juramento. Pero ahora el Señor va a insertarle otra cosa. Tu hijo se va a llamar Juan. Y Juan significa precisamente la gracia del Señor. Entonces, cuando ya el Señor le da el hijo a esta pareja de viejitos, ya se completa el inicio para el desarrollo de su plan. Y ahora cuando están Zacarías, Elizabeth y Juan, el Señor le anuncia al pueblo que ha llegado el tiempo de esto, de que Jehová recuerda su juramento de dar gracia. Jehová recuerda su juramento de dar gracia. ¿Dónde se dio ese juramento? Vayan al último libro de la Biblia. ¿Cómo se llama el último libro de la Biblia? Sin perder Lucas. El último libro, del Antiguo Testamento, perdónenme. El último libro del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama? Malaquías. Vayan a Malaquías. Está ahí dos libritos atrás. Vayan al capítulo 4, los últimos 2 versículos de Malaquías. Es muy importante porque este es el último libro que se escribió en el Antiguo Testamento. Y desde ahí vienen 400 años de silencio. Ahora miren los últimos 2 versículos. ¿Con qué termina Malaquías? He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La promesa, en palabras sencillas, es esta. Terminó el Antiguo Testamento el Señor diciendo: pronto yo les enviaré una persona que preparará el camino para el Salvador del mundo. ¿Quién es esa persona? Lucas capítulo 1, donde estamos estudiando, versículo 13, noté el nombre. ¿Quién es esa persona? Juan, no Juan el evangelista, sino Juan el Bautista. Verso 14, sigamos. Y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Por qué razón? Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, es decir, 2 bebidas alcohólicas. No va a beber nada de alcohol. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Este Juan es uno de los 2 personajes de la época antes de la iglesia que fueron controlados por el Espíritu Santo siempre. El otro personaje es David. Porque recuerden que antes de la iglesia que se formó en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo iba y venía. Es con la iglesia ahora que el Espíritu Santo vive en nosotros para siempre. Este Juan, recuerda que está antes de la época de la iglesia, es el primer personaje, o el segundo, el primero es David, al cual el Espíritu Santo controla aún desde el vientre de su madre. Porque es un ministerio especial el que él iba a desarrollar. Verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y quiero que le presten atención al 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Observemos la parte inicial de ese verso 17. Él irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Quiere decir con la misma capacidad de él, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Ahí lo dice, ¿para qué? Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Pongamos eso en términos sencillos. ¿Qué significa hacer volver el corazón de los padres a los hijos? Permítame decirlo de esta manera. Para hacer que los papás vuelvan a amar a sus hijos. Usted le dirá: pastor, pero todos los padres aman a sus hijos. Yo le digo: entonces, ¿por qué algunos papás y algunas mamás los abandonan? Entonces, ¿por qué la violencia intrafamiliar
se da justamente contra los niños. Entonces, ¿por qué tantos abortos? Porque el corazón de los padres no está con los hijos. Y yo quiero llamarle la atención a eso y quiero que le presten mucha atención. Había una palabra que caracterizaba el ministerio y la predicación de Juan el Bautista. ¿Cuál era la palabra que caracterizaba el ministerio y la predicación de Juan el Bautista? Una sola. ¿Cuál era? No, una palabra que caracterizaba el ministerio y la predicación de Juan el Bautista. Arrepiéntanse. Eso era lo que caracterizaba la predicación de Juan. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí nos está dando el propósito: hacer que los padres vuelvan a amar a sus hijos. ¿Quién nos enseña eso? Solamente el verdadero arrepentimiento puede hacer que un padre pueda amar a sus hijos. Por esa razón, mientras la sociedad se cae, mientras la familia se desmorona, se hace tan urgente que nosotros, la iglesia de Dios, prediquemos con vehemencia el arrepentimiento de pecados y la fe en Jesucristo. Porque solamente cuando el Señor transforme el corazón de la persona, puede empezar a amar a sus padres, puede empezar a amar a sus hijos y puede tener una familia que sostenga la sociedad corrupta en la cual vivimos. Eso es lo que el ángel le dice a Zacarías acerca de su hijo. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los prudentes, de los rebeldes a la prudencia. ¿Para qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fíjense que dice ahí para preparar. ¿Qué iba a hacer Juan? Preparar las cosas, allanar el camino, quitarle las piedras, dejar el camino como una autopista, para que entrara el Hijo de Dios y trayera la salvación a la humanidad. Pero aquí hay algo curioso, por no decir chistoso, que le pasó a Zacarías y que nos pasa también a nosotros. Zacarías se la pasa toda la vida pidiéndole al Señor una cosa. ¿Qué le pide el Señor? ¿Qué le pide Zacarías al Señor? Señor, dame un hijo. Envía el Señor al ángel y le dice: vas a tener un hijo. Y Zacarías le dice: ¿qué? Es decir, ¿a quién de nosotros no nos ha pasado? Señor, dame esto, tómate, lo concedo. No creo que es para mí. Miren por favor el versículo 18, donde miraremos la incredulidad de Zacarías. Verso 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Es decir, pruébame que va a ser verdad. No te creo, es lo que está diciendo ahí. ¿En qué conoceré esto? Y mira las razones. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Quedémonos hasta aquí un momentito. Hasta este punto les hago una pregunta. ¿Suena lógico o no lo de Zacarías? Suena lógico. Sin embargo, mi hermano, esto no sale de la lógica, esto sale de la incredulidad. ¿Por qué les digo que sale de la incredulidad? Miren el versículo 20, salten un momentico. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto ¿qué? Por cuanto usaste la lógica. Por cuanto no creíste. Mi estimado hermano, muchas veces nosotros utilizamos la excusa de la lógica solamente como una fachada, como una máscara, para tapar, para ocultar la incredulidad del Señor. Y eso sí que se ve en la oración. Y vienen a mi mente las palabras de Santiago: es necesario que el que pida, crea. Retomemos al verso 19. Entonces Zacarías le dijo: yo soy viejo, verso 18, verso 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que soy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte esas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Saben qué es lo realmente esperanzador? Que ni siquiera nuestra incredulidad puede detener el plan de Dios. Lo que Dios prometió lo cumple, a pesar de. Y póngale lo que quiera ahí. Y suena un poco chistosa no solo la reacción de Zacarías, sino la conversación. Zacarías le dice al ángel: yo soy viejo. Y el ángel le dice: yo soy Gabriel, mucho gusto.
Cuando Zacarías dice yo soy viejo, ¿está apelando a qué? ¿O está diciendo que él es qué? Piensen en eso, Zacarías, mira, yo soy viejo. Lo que él está diciendo es, yo soy muy débil. Ya, échale tierrita, búscate otro. Y el ángel le dice, yo soy Gabriel. ¿Qué significa Gabriel? Y esa es la razón por la cual le puse ese nombre a mi hija en femenino. Gabriel significa Dios es mi fuerza. Dios es poderoso. El poder de Dios, la fuerza de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Zacarías? No importa tu debilidad. Lo único que importa es que Dios es poderoso. Y estimado hermano, ese mismo mensaje es para usted hoy, para mí hoy. No importa su debilidad. Lo que importa es que Dios es poderoso. ¿Cuál lucha está enfrentando usted hoy? La idea de la lucha no es probar cuán fuerte es usted, como dicen algunos. La idea de la lucha, de las pruebas, de las persecuciones, es que usted sepa que usted es débil, pero que se puede apoyar en un Dios fuerte que está dispuesto a ayudarle. Ese Dios le socorrerá. Él es fuerte y eso es lo que importa. Pero no deja de llamar la atención el efecto que produjo la incredulidad en Zacarías. Zacarías fue incrédulo y a causa de eso, ¿cómo quedó? Y aquí hay una lección que no debemos pasar por alto, mi estimado. La incredulidad sella los labios. Cuando nosotros miramos esta parte debemos tener presente esto, que la incredulidad sella los labios. Aquí está la respuesta. Algunas veces a mí me preguntan, pastor, ¿pero por qué será que yo no evangelizo casi? Hay que creer el mensaje para poder anunciar. Si no se cree, difícilmente. Hablándolo en términos comerciales, solamente aquel vendedor que está convencido de la calidad de su producto se atreve a ofrecerlo. De lo contrario, le va a dar pena. Y nosotros, mis hermanos, cuando comprobemos cuán poderoso es el poder, el mensaje del Evangelio, nuestros labios se abrirán para compartirlo en los diversos medios y en los diversos lugares como el Señor lo pone. Ya miramos el inicio, el nudo. ¿Qué viene entonces? El desenlace, que yo aquí le puse conclusión, pero si usted quiere desenlace, póngale desenlace. En la conclusión apreciaremos dos cosas, la mudez de Zacarías y la paternidad de Zacarías, porque aquí comienza el cumplimiento de lo que el Señor dijo. Miremos por un lado la mudez de Zacarías en los versos 21 a 23. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por sus señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. El pueblo en el verso 21 dice que estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que no saliera. ¿Por qué razón? Porque ofrecer el incienso era simplemente entrar, colocar el incienso para que los carbones lo quemaran y salir. Pero este Zacarías estaba en esa conversación con el ángel, obviamente se iba a demorar. ¿Y por qué para el pueblo era tan importante que se ofreciera bien el incienso? Les dije con qué se relacionaba el incienso. Con las oraciones. Entonces, ¿qué decía el pueblo? El humo tiene que subir bien, el incienso tiene que quemarse bien para que mi oración se efective. Por eso la importancia para ellos de que se hicieran bien las cosas. Por eso la angustia de ellos en que Zacarías no saliera. Y el verso 23, que ya lo leímos, dice, cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. ¿Cuántos días servían los sacerdotes por turno? ¿De cuánto era cada turno? ¿Lo recuerdan? Una semana. Entonces se terminó esa semana y ¿qué hizo Zacarías? Se fue a la casa para poder cumplir la profecía del Señor de que la esposa iba a quedar embarazada. A eso se fue Zacarías. Mudito, pero con el deseo de ser papá, ¿no? Eso sí sigue intacto, el deseo de ser papá. Verso 24 y verso 25. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Miren ahí el cumplimiento. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó ella en casa por 5 meses diciendo, y miren la alabanza
con la que termina Elizabeth. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Qué maravillosa alabanza al Señor. La afrenta, yo les dije al inicio que era una desgracia o que era una vergüenza. Eso significa afrenta, ¿cierto? Y para los judíos era una afrenta, porque para ellos no tener hijos no era solo tener una mala fortuna, una mala suerte, era tener sobre sí mismo la maldición del Señor. Por eso cuando hablamos de la afrenta, ya consideramos la paternidad de Zacarías, ¿verdad? Por eso cuando hablamos de la afrenta, de las muchas razones que hay alrededor de la Escritura, yo quise nombrar 5 razones por las cuales ella durante toda su vida sufría afrenta. Recuerden que aquí no está hablando una adolescente o una jovencita recién casada que acaba de terminar su luna de miel. ¿Quién está hablando acá? Una viejita de unos 60 años de edad aproximadamente, con unos 40 años de matrimonio aproximadamente. Y está diciendo: mi Señor quitó la afrenta. Durante toda esa vida la tuvo. Óiganlo bien, no en ese momento, toda la vida. Ese momento era el inicio del final. Toda su vida había tenido esa afrenta. La afrenta pudo darse, 1, porque los tildarían de pecadores a ellos. ¿Por qué razón? Aquel, en la creencia judía, el que era estéril o la familia estéril tenía algún pecado escondido. ¿Por qué más razón la tildarían o tendrían la afrenta? Porque Elizabeth añoraba ser madre. Proverbios 30 nos dice que el vientre no se cansa de anhelar. ¿Por qué más razón afrenta? Porque su oración no había sido contestada. Y Proverbios 13 nos dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón. ¿Por qué razón más afrenta? Porque Elizabeth era burlada. Miren ustedes el verso 36 de Lucas 1. Miren el verso 36. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban ¿cómo? ¿Cómo la llamaban? Es decir, que cuando estaban allí y decían: oiga, voy para donde Elizabeth. ¿Cuál Elizabeth? La estéril. Y cuando pasaban por la calle, como ella la llamaban estéril, imagínense ustedes esto, no decirle: Elizabeth venga, sino estéril venga. Y eso, hermano, al menos por 40 años. Y para completar, tuvo que vivir también con la afrenta de saber que Zacarías era presionado a divorciarse. Porque en la ley, no la ley de Dios, sino la ley que se habían inventado los rabinos, los fariseos, decía que un hombre debía, no si quería, debía divorciarse de una mujer estéril porque él tenía que dejar descendencia. ¿Cuánto tiempo tuvo que sufrir esta pareja y esta mujer? Mucho tiempo. Y yo quiero que observemos de nuevo las palabras del verso 25. Así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó quitar mi afrenta. Observe eso. En los días en que se dignó quitar mi afrenta. ¿Qué quiere decir? Que antes de eso, el Señor no quiso quitarle la afrenta. ¿Por qué razón? Permítame decirle de esta manera. Durante ese tiempo y antes de ese punto, Elizabeth necesitaba ese sufrimiento. Porque fue ese sufrimiento el que le llevó a una vida de dependencia del Señor, con el cual ella tuvo un carácter, como lo describió al inicio, justo e irreprensible. Y esto nos deja una gran lección a nosotros, mis hermanos. La lección es que la permanencia del sufrimiento en la vida indica que todavía se necesita. Pastor, ¿cuánto tiempo más debo sufrir por esto? Si es un sufrimiento que proviene de Dios y no de su necedad, si es un sufrimiento que proviene de Dios y está en su vida, puede estar seguro que todavía no es el tiempo de que lo deje. Y el objetivo de ese sufrimiento no es llevarlo a la impiedad. El objetivo de ese sufrimiento es llevarlo a la confianza y al descanso en el Señor. Miren, todo estaba en contra para que el Señor cumpliera la profecía que había dado en Malaquías.
una pareja de viejitos, ella es débil, le había cesado la costumbre de las mujeres. Pero a pesar de todas esas cosas, la palabra del Señor se cumplió. Y saben, mis hermanos, que este es el mensaje que nos deja este pasaje. El mensaje que nos deja este pasaje es que las dificultades no impiden que Dios cumpla su palabra. Las dificultades no existen en el plano de Dios. No son un impedimento para que Dios cumpla su palabra. Por esa razón, mi querido, yo le quiero invitar: no condicione la fidelidad a Dios a las circunstancias favorables que usted viva. Ni tampoco busque motivaciones para servir a Dios en cosas perecederas. ¿Qué quiere decir eso? Yo le sirvo a Dios si Él me da tal cosa. Yo le sirvo a Dios si Él me arregla esto. Mi estimado, se arregle o se dañe alguna parte de su vida, Dios merece que usted le sirva con todo su corazón. ¿Qué otra motivación necesita el cristiano para servir al Señor? Sino la de saber que el Hijo de Dios se hizo hombre, que murió en la cruz por sus pecados, que resucitó para su justificación, que le dio su Espíritu Santo como promesa y que un día volverá para llevarlo. ¿Qué más motivación necesita un cristiano que la que expresa Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. ¿Qué otra motivación necesitamos, hermanos, sino la que hallamos en la cruz de nuestro bendito Salvador Jesucristo? Sírvale a Dios por la sencilla razón de que Él es fiel y Él hará todo lo que Él prometió. Y aunque todo alrededor nuestro esté al revés, aunque todo alrededor nuestro esté destruido, aunque parezca larga la espera como le ocurrió a esta mujer, poderoso es Dios para hacer lo que ha prometido. Y hay una promesa doble que hace el Señor en Juan 3:18. Dios ha prometido salvación para todo el que cree, y asimismo ha prometido condenación para el que se niegue a creer. Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado. Esa es la promesa del Señor. Como lo dijera primera de Juan 5, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pero también viene la segunda parte de la promesa: el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué razón? Porque su pecado es muy terrible, porque Dios no lo puede perdonar. Esa es la razón. ¿Cuál es la razón? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿En cuál de los dos grupos está usted? ¿En aquel que se rehúsa, que se niega a creer en Jesucristo? ¿O en aquel que ya se humilló delante de Él y le aceptó como su único y suficiente Salvador? Si usted aún no ha creído en Jesucristo, yo le quiero invitar a que hoy reflexione y que la palabra de Dios que hoy predicamos acá penetre hasta lo profundo de su ser y le convence de su pecado, para que le lleve a creer en Jesucristo como su Salvador. Mira, la persona no se salva por ser buena persona. La persona no se salva por asistir a X o a la iglesia. La persona no se salva por seguir ciertos ritos. El pecador se salva únicamente por poner su fe en Jesucristo, creyendo en Él como su único y suficiente Salvador. Ven hoy a Jesucristo. Cree en Él como tu único Salvador. Es el único y es lo único que te puede dar la vida eterna que tú tanto necesitas. Ven a Él, porque poderoso es Dios para cumplir todo lo que ha prometido. Vamos a ver. Señor de los cielos y de la tierra, hoy alabamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra, esa historia que tú dejaste de Zacarías y de Elizabeth. Qué maravillosa historia. Poder saber que nada es imposible para ti.
Poder saber que las dificultades no impiden que tú cumplas tu palabra. Debe encender en nosotros el deseo de amarte, de conocerte, de servirte, porque tú eres el único todopoderoso, por lo cual eres el único que merece ser adorado. Y Señor, haznos saber que así como era imposible para Zacarías salvarse de esa afrenta por no poder tener un hijo, así mismo es imposible para el pecador salvarse de su pecado por sus propios medios. Y que eso nos lleve a humillarnos delante de ti y a creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, dándote muchas gracias. Amén y amén.